¿Te sientes agotado, desgastado y sin energía? ¿Sabes que no dejar descansar tu cuerpo puede ser súper peligroso y llevarlo al sobreentrenamiento y a una infinidad de lesiones? Hola, soy Monse Gemer. Hoy te vengo a platicar sobre el descanso, la importancia que tiene que tener en tu cuerpo para que te sientas súper bien y puedas entrenar siempre con mucha fuerza y estar al máximo. El descanso no solamente es fundamental en un deporte como pole dance, sino en cualquier tipo de deporte, porque tu cuerpo necesita un tiempo para repararse después de las micro lesiones que generamos al entrenar. Ahora, ya sé que seas un atleta que lleva muchos años entrenando o alguien que apenas va empezando, de igual forma tienes que mantener una programación adecuada de descanso dentro de tus rutinas de entrenamiento. Te voy a platicar de varios puntos muy importantes que tienes que tener en cuenta en este sentido. 1. Recuperación muscular. Aquí vamos a hablar después de un entrenamiento intenso, una competencia, cuánto tiempo tarda tu músculo y tu cuerpo en recuperarse. Esto depende de la trayectoria que hayas tenido anteriormente antes de tu competencia o tu entrenamiento intenso. Estamos hablando aquí que el músculo tarda entre 24 a 48 horas en regenerarse dependiendo de los micro desgastes y micro rupturas que haya tenido durante su entrenamiento. También depende de tu metabolismo y la intensidad de entrenamiento que hayas tenido. Ahora te platico de la prevención de lesiones. El descanso adecuado reduce el riesgo de lesiones por sobrecarga o fatiga. El exceso de actividad sin periodos de descanso aumenta la probabilidad de sufrir lesiones musculares, tendinosas o articulares. En este punto recuerda que si empiezas a tener muchas lesiones, tendinitis y situaciones que antes no tenías, dale una revisada a tus entrenamientos y si realmente estás dejando que tu cuerpo se recupere para poder empezar a entrenar nuevamente. Te platico también un poco de los beneficios mentales. Aquí el descanso también ayuda a mantener el enfoque y la motivación. El agotamiento mental puede llevar a la falta de concentración y a la disminución del rendimiento, por lo que descansar mentalmente es igual de importante que descansar físicamente. En este punto te platico algunas temporadas donde yo he entrenado mucho para alguna competencia, algún evento especial. Me he dado cuenta que no solamente el estrés físico se siente en mi cuerpo, sino también en mi mente. A veces entrenar sin descansar, sin divertirnos, sin hacer ninguna otra actividad, poco a poco va cargando nuestro cuerpo y nuestra mente, haciendo que nos sintamos fatigados, incluso como un zombie que solamente va al gimnasio, que se la pasa entrenando. Entonces, cuida esta parte, tanto tu cuerpo como tu mente tienen que tener descanso y distracciones para que puedas seguir rindiendo en tu entrenamiento. Ahora te voy a platicar un poquito del ciclo del sueño. Es muy importante que tu cuerpo pueda completar un ciclo de sueño completo, ahora sí por decir la palabra, de 7 horas sin intermitencias. Si eres una persona que tiene problemas para dormir, tal vez tienes insomnio, tal vez sientes que te cuesta trabajo conciliar el sueño, fíjate a qué hora haces tus entrenamientos y que esos no interfieran con tu ciclo de sueño. Por ejemplo, si eres una persona que acostumbra entrenar en las noches y regresas muy acelerado a casa, procura tomar un baño caliente, tomar una cena no muy pesada, empezar a relajar tu cuerpo unas horas antes de irte a la cama para que sí puedas sentir que hay una diferencia y puedas dormir totalmente bien y descansar. Durante el sueño profundo, el cuerpo realiza procesos de reparación y crecimiento muscular. También ayuda a recuperar la energía para afrontar nuevas sesiones de entrenamiento. En el siguiente punto te voy a platicar de 2 tipos de descanso que tienes que incluir sí o sí en tus rutinas. El primero es un descanso activo. ¿Qué quiere decir esto? Es un descanso en donde el cuerpo se prepara para hacer alguna actividad física, no necesariamente la más intensa, sino algo que puedas hacer de manera tranquila y que no estrese demasiado tu organismo. Por ejemplo, puedes tener una sesión ligera de natación, algunos estiramientos, puedes tener alguna clase de yoga, algo que mantenga tu cuerpo en movimiento sin sobrecargarlo. El otro tipo de descanso es el descanso pasivo, y esto obviamente es mucho más claro, es el descanso en donde no haces absolutamente nada de ejercicio. En este punto te recomiendo descansar de 1 a 2 días por semana, dependiendo de tu actividad física, en donde de verdad no hagas nada de actividad física como muy fuerte o que realmente sientas que está pidiéndote de más. Yo te recomiendo también que te puedas tomar algún masaje, alguna caminata, algo que mantenga tu cuerpo un poquito en movimiento, pero muy ligero. También conozco atletas que se la pasan entrenando 7 días a la semana y que a la larga están llenos de lesiones, siempre están cansados, tus músculos tienden a contraerse,
desarrollan tendinitis y algunos problemas que no queremos en nuestro cuerpo. Entonces, descansar es el elemento así fundamental para que ya sea en forma activa o pasiva lo integres a tu entrenamiento. Platicaremos también un poquito de los ciclos de descanso. Ya sea que seas un atleta principiante o un atleta más avanzado, es importante que planifiques tus ciclos de descanso. En este punto te platico un poco. Vamos a suponer que eres una persona que acostumbra ir al gimnasio 5 días por semana, los 5 días consecutivos, y luego descansas 2. Aquí tu cuerpo tendría una mucho mejor desarrollo e integración del ejercicio si tú desarrollaras un programa de entrenamiento en donde se incluyan, por ejemplo, 2 días de ejercicio, 1 día de descanso, 2 días de ejercicio, 1 de descanso, etc. Aquí vas a poder tener un ciclo mucho más armónico, en donde tu cuerpo no va a sentir que se sobrecarga muchísimo varios días y luego en 2 días no hace nada. Entonces, planifica bien tus entrenamientos, piensa bien qué días vas a entrenar fuerte, cuáles vas a hacer un descanso más activo y cuándo un descanso más pasivo, para que no te gane de repente, terminó la semana y entrené fuerte todos los días y no descansé. Así que planificar tu entrenamiento es tan importante como planificar tu descanso. Es importante saber cuándo descansar y cuándo esforzarse. Un equilibrio adecuado entre entrenamientos y descanso es clave para lograr un rendimiento óptimo y sostenible. Bueno, ahora que ya platicamos cuánto descansar entre los entrenamientos, te voy a platicar un poquito de cómo realizar tus descansos dentro de cada tipo de deporte, o los más comunes, los que puedes llegar a hacer. Si eres, por ejemplo, un atleta que le gusta practicar HIIT o deportes de intervalos, tipo saltos, tipo fuerza con tu propio peso, te recomiendo que descanses 48 horas por lo menos entre cada uno de los entrenamientos. Este tipo de ejercicios como el CrossFit, como el cross training, como HIIT, intervalos, que son como muy intensos, realmente aceleran mucho tu cuerpo y haces cardio y haces fuerza al mismo tiempo, necesitan un periodo más amplio de recuperación. Entonces, contempla que tus entrenamientos tienen que estar separados mínimamente por 1 día o 2 para que no te sobreentrenes. Ahora, para los entrenamientos como correr, nadar, ciclismo, aquí hablo un poquito más de mis triatletas. Este tipo de entrenamientos que son más de resistencia necesitamos un poco más de descanso. Mínimamente tienes que pedirle a tu cuerpo que descanse 48 a 72 horas entre cada uno de sus entrenamientos. Obviamente aquí depende de varios factores como tu edad, depende también cuánto tiempo llevas realizando este tipo de ejercicio y también qué tanta experiencia tienes, por ejemplo, en competencias. No es lo mismo una persona que ha hecho una carrera de 10 kilómetros a alguien que haya hecho un Ironman. Entonces aquí checa bien qué es lo que necesita tu cuerpo, pero en general son entrenamientos que necesitan un periodo de descanso mucho más amplio a otro tipo de ejercicios. Recuerda que aquí puedes entrenar un día fuerte, tu entrenamiento de resistencia, otro día, por ejemplo, yoga, algo más como activo pero tranquilo, y otro día pasivo, totalmente tranquilo, para que cuando vuelvas a retomar tu entrenamiento de resistencia pesado, tu cuerpo reaccione muy bien. Ahora te voy a hablar un poco sobre el descanso entre series y repeticiones. Aquí hablo un poco del entrenamiento de fuerza en cuanto a pesas. Aquí vamos a seguir la siguiente norma. El entrenamiento de fuerza en cuanto a pesas, los descansos normalmente suelen ser entre 1 a 3 minutos entre cada una de las series y dependiendo tus objetivos. Aquí, por ejemplo, para la fuerza máxima es preferible descansar más tiempo, de 2 a 3 minutos. En cambio, si buscas, por ejemplo, hipertrofia muscular, puede ser de 1 a 2 minutos el descanso. Ahora, para entrenamientos aeróbicos o de resistencia, aquí depende un poco la intensidad del ejercicio que estés haciendo, pero más o menos nuestro corazón y nuestros pulmones regresan a la normalidad de 30 segundos a 1 minuto. Ese sería como un intervalo en que puedes sentirte un poco más estable. Si subiste hasta un pico en donde estuviste saltando 2 o 3 minutos y te sientes muy acelerado, probablemente la caída también sea lenta y necesites descansar más o menos entre 3 a 5 minutos para regresar tu cuerpo a la normalidad. Bien, ahora voy a platicarte un poco de los factores a considerar. Algo muy importante es la cantidad de fatiga que tiene tu cuerpo. No es lo mismo el primer día de la semana que entrenamos al último. Entonces aquí siente cómo está tu cuerpo. Hay días que tendrás que presionarte tal vez más porque viene alguna competencia, algún evento.
Pero si no es el caso, escucha tu cuerpo y siente cómo estás ese día para entrenar. Habrá días que lo puedes hacer perfectamente súper fuerte y habrá días que te sientas un poco más como drenado de energía. Y no pasa nada, es totalmente normal, el cuerpo es súper cambiante y algo que ayer puede ser que se me hizo muy fácil, hoy me cuesta mucho trabajo. Entonces, escucha tu cuerpo y su nivel de fatiga es muy importante. Ok, aquí te voy a platicar de la adaptación del cuerpo. El cuerpo es muy sabio y algo que ayer te podía hacer sentir exhausto, hoy te va a hacer sentir menos cansado y el día de mañana va a ser tu calentamiento. Entonces, escucha tu cuerpo también cómo va calentando, cómo se va sintiendo con cada entrenamiento y seguramente si eres constante, a la larga vas a notar que tienes una resistencia mucho mayor. Otro punto que no podemos dejar de pasar es la edad y la experiencia. Muchas veces los atletas más experimentados suelen ser mayores de edad y los más jóvenes casi siempre van iniciando un poquito más en un deporte. Aquí puede ser que sientas un cambio muy grande porque puede ser que al ser un atleta con poca experiencia tardes más tiempo en recuperarte que alguien que lleva años haciendo el mismo ejercicio. Por ejemplo, alguien que hace karate no es lo mismo un alumno joven de 15 años que acaba de iniciar, alguien que lleva 20 años haciendo el deporte y que sabe cuánta energía gastar para no quedarse drenado de energía en los primeros ejercicios. Así que si no tienes una trayectoria muy larga, pero aún así sientes que te vas cansando, no te desesperes. También el cuerpo de una persona experimentada es muy diferente al tuyo o al de alguien que ha iniciado apenas en un deporte. En resumen, un buen enfoque es equilibrar los entrenamientos intensos con el descanso necesario para evitar el sobreentrenamiento y mejorar continuamente. El descanso es tan importante como el mantenimiento mismo para el progreso y la salud a largo plazo. Bueno, ahora pasamos un poquito a algunos tips para que tengas una recuperación óptima y aquí te sientas perfecto. Número 1. Alimentación adecuada. Las proteínas son esenciales para la recuperación muscular. Consume alimentos ricos en proteínas de alta calidad, pollo, pescado, huevos. O si eres vegano, busca opciones como tofu o algunas legumbres dentro de los primeros 30-60 minutos después del entrenamiento. Y aquí no solamente hablo que tomes un batido de proteína al final de tu entrenamiento, sino también que contemples toda la proteína que consumes durante el día y que es muy importante. En este punto te recomiendo acercarte a tu nutricionista para que puedas tener un cambio realmente en tu cuerpo y estés comiendo la cantidad de proteína necesaria y no menos. Punto número 2. Carbohidratos. Reemplazar el glucógeno muscular es fundamental después de entrenamientos intensos. Opta por carbohidratos complejos como arroz integral, avena, batatas o frutas. Ya sé, me vas a decir que el carbohidrato es delicioso y que se te antoja un pan y un chocolate después de entrenar. Sé que se puede comer, claro que sí, no es ninguna cosa como mala para tu cuerpo siempre y cuando cuide las cantidades y también revisa que los carbohidratos que estés consumiendo no solo sean azúcares simples o carbohidratos de mala calidad, sino vete por las mejores opciones. Grasas saludables. Las grasas como el aguacate, frutos secos, aceite de oliva también son importantes para reducir la inflamación y mejorar la recuperación. Y bueno, por último, como tip de alimenticio, te voy a platicar sobre la hidratación. Es muy importante, sobre todo en tiempo de calor. A veces se nos olvida estar tomando agua y de repente nos sentimos como agotados, como sin fuerza, nos sentimos drenados de energía totalmente y muchas veces tiene que ver con la hidratación. Yo siempre en mis clases y en mis entrenamientos les sugiero que estén tomando agua y líquidos durante su clase para que se sientan llenos de energía y no de repente pasó una hora y se me olvidó tomar agua y me siento totalmente drenado. Entonces cuida muchísimo tu hidratación y procura consumir bebidas que no tengan azúcar durante tu entrenamiento para que la energía esté fluyendo en tu cuerpo y no venga de esa bebida azucarada que no nos sirve de nada. Otro tip que quiero platicarte, el número 2, es sobre las siestas. Mira, aquí si tuviste un sueño reparador de 7 a 9 horas, como platicamos anteriormente, es lo ideal. Puede ser que durante el día de todas formas sientas cansancio, suele pasar. Incluso los atletas que llevamos ya muchos años entrenando, a veces nos sentimos exhaustos. Parece a veces sin razón, pero en realidad es un conjunto de todos los entrenamientos que hemos hecho y que tu cuerpo no está tan recuperado. Entonces, si necesitas hacer una siesta, yo te sugiero hacer una power nap, que es una
siesta un poco corta, dura alrededor de 30 minutos, para que realmente recupere bien tu cuerpo y le dé como un empujón hasta el final del día y no sea una siesta de 3 horas o 2, que nada más te va a hacer sentir cansado y te vas a quedar como aletargado el resto del día. Bien, ahora voy a platicarte un poco sobre los masajes y la terapia física. Este es el número 3. Aquí es importante que tu cuerpo reciba masajes de repente para que empieces a sentir que tu cuerpo se suaviza, los músculos no tienen tensión y nos ayude a sacar todas las toxinas que de repente están atrapadas en nuestro cuerpo. Si eres un atleta de alto rendimiento, seguramente ya tienes un buen masajista, un buen fisioterapeuta dentro de tu equipo, pero si no, te sugiero vayas buscando algún masaje descontracturante, alguien que te haga una descarga muscular para que te sientas mejor y que a la larga sientas tu cuerpo relajado y no siempre con esa tensión que se genera en el entrenamiento. Algo que también te puede ayudar en algunas zonas del cuerpo, por ejemplo muy cargadas, yo que principalmente hago pole dance, a veces los brazos los sientes súper cansados, súper apretados. Las terapias de frío y calor ayudan muchísimo. Entonces, por ejemplo, cuando siento mis manos muy cansadas, las meto en alguna agüita caliente, les hago algún masaje y se sienten súper bien. Y cada deporte tiene la zona del cuerpo que más te cargas. Ya sea los tobillos, los que levantan pesas, puede ser que hayan tenido una sobrecarga en espalda, la gente que corre muchas veces en rodillas. Entonces, cuida esa zona en especial que tu cuerpo está como más enfocada para ese trabajo de ejercicio que estás haciendo y dale una atención especial. Incluso si eres una pole dancer o un pole dancer como yo, cuida mucho tus hombros, tus codos y tus muñecas, porque en estos 3 puntos cargamos mucho peso. No olvides ir a tus masajes y de vez en cuando estarle poniendo calor o frío en contraste y lo vas a sentir mucho mejor. Estiramientos y movilidad. Realizar estiramientos suaves después de entrenar ayuda a mantener la flexibilidad y a prevenir rigidez. Los ejercicios de movilidad como yoga o foam rolling también son útiles para mejorar la circulación y reducir las tensiones musculares. En este punto, mira, tengo aquí un foam roller. Este es como un cilindro que tiene piquitos en donde lo puedes colocar en la zona en que necesites un poquito más de estiramiento, de masajito para que vayas sintiendo tu cuerpo suave. Te puedes acostar sobre él. Lo puedes conseguir en Amazon o en cualquier tienda de deporte y la verdad son muy muy buenos, te lo recomiendo. Otra cosa importante es que si tú sueles estirar tus músculos demasiado brusco cuando están cansados, es probable que te lesiones y ten cuidado aquí. A veces, por ejemplo, siento, el brazo muy cargado de ejercicio y lo estoy estirando súper fuerte el día siguiente. Tu músculo necesita paz y descanso para poderse recuperar. Entonces, ten cuidado en este punto porque no por estirarlo fuerte se va a mejorar. Ahora, para el número 5 te voy a platicar un poquito de las terapias de presión en tu cuerpo. Uno de ellos es el foam roller que ya platicamos ahorita, es un rodillo que te ayuda muy bien. También se encuentran disponibles pistolitas que hacen masaje, pelotitas, unos que son como unos cacahuates y también nos ayudan a que nuestro cuerpo tenga como la presión en el músculo que necesitas para hacer que se recupere. Si no tienes ninguno de estos a la mano, puedes conseguir una pelotita de tenis. La verdad es que son bastante buenas, muy accesibles y colocarla en la zona en la que tienes un poquito de dolor o que sientes cansado para generar presión. Ahora, también existen los electroestimuladores, que son pequeños electrodos que se colocan en el cuerpo y a través de impulsos eléctricos pueden mejorar la circulación y reducen la fatiga muscular. Estos, por ejemplo, se utilizan mucho en fisioterapia. Si es que alguna vez has tomado alguna sesión, te los colocan y el músculo pues va recibiendo descargas eléctricas muy ligeras para ayudar a su recuperación. En el último tip te voy a platicar sobre los suplementos para la recuperación. Algunos suplementos pueden apoyar la recuperación, como las proteínas en polvo, los BCA, que son aminoácidos de cadena ramificada, glutamina, que ayuda a la reparación de los músculos y mejora la función inmunológica, o el magnesio, que ayuda a relajar los músculos y a prevenir calambres. También el omega 3 ayuda a reducir la inflamación y mejorar la salud articular. En cuanto a suplementos, yo te sugiero busques marcas reconocidas y te fijes bien en el gramaje de los ingredientes, porque muchas veces son marcas muy económicas y el gramaje que traen no es algo que nos sirva. Entonces, investiga bien esta parte si estás interesado en tomar algún suplemento a tu dieta.
Al empezar a incorporar todos estos elementos a tu rutina diaria, vas a evitar el sobreentrenamiento, vas a recuperarte más rápido y a evitar lesiones, que es lo que principalmente buscamos. Acuérdate que un atleta lesionado pues no puede entrenar y no puede avanzar, entonces lo que menos buscamos es que te lesiones. Siempre descansa, realiza una dieta y ejercicios que sean también como acoplados a lo que tú haces, al tipo de ejercicio, y no olvides tener tus sesiones de descarga física, masajes, los foam rollers que platicamos para que no tengas ningún problema. Recuerda que la activación muscular, calentamiento y enfriamiento son igualmente importantes para tu bienestar físico y que puedes realmente sentir que avanzas progresivamente hacia tus objetivos. Tu cuerpo es sabio y poco a poco, si vas ayudando a integrar una buena alimentación, entrenamiento constante y su debido descanso, realmente vas a ver un cambio. Y si te interesa saber un poquito más sobre la proteína whey, que es uno de los complementos para tu dieta muy importante como atleta, te invito a que visites este video para que lo conozcas. La verdad es que es un video muy útil, es un poquito relacionado a todo lo que platicamos sobre proteína y que puedes seguramente utilizarlo para tu rutina como atleta. Yo soy Monse Gemer, te veo en mi próximo video, espero te hayan ayudado estos tips para tu descanso como atleta y nos vemos próximamente. Bye bye.